40 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos en vivo en la pantalla de TV y también en el canal de YouTube de TV. Eduardo, y es el momento del contrapunto. Momento contrapunto. Antes de ir al contrapunto, recuerden que está la encuesta en el canal de YouTube. Sí, pueden ir comentando así en los chats la opinión sobre los primeros 100 días de gobierno de Yamandu Orsi. Vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy. Bueno, gracias por la invitación. Muy lindo el estudio, el programa, ¿Viste todo. qué lindo? Muchos ¿Viste esta éxitos. pantalla? Está precioso. Sí, tremendo. Y diputado también del Partido Nacional, Sebastián Andújar, bienvenido. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Y la verdad, sí, felicito. No había conocido todavía este nuevo estudio. Está precioso, Lo ¿eh? estamos estrenando nosotros. Felicitaciones. Nos tocó estrenar, no, lo estrenaron los del carnaval. No te saques chapa que... No, pero no toda la pantalla, no la estrenaron. A él le gusta la novelería, pero bueno. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el informe? No sé si estaban acá ya en el canal. ¿Pudieron ver algo? Estamos con un backstage ahí mirando un poquito de lo que estaban hablando. Bueno, a ver, no somos... Ya en mi caso no soy especialista en la materia. No, sin entrar en... Sé diferenciar lo que es fino. patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, todo. Sí, causa sorpresa porque hay que tener más aprecio por las cosas que Nos cuesta eso identifican y le dan como- identidad a los lugares. Después está la burocracia de los temas administrativos, que es difícil hablar de afuera sin conocer, no tener conocimiento de causa sobre la materia, ¿no? ¿Sabes la sensación que nos queda, o que me ha quedado a mí investigando este caso y otro más? Que el Estado, por lo general, termina como malvendiendo sus predios que tiene, ¿no? Cuando los vende. Y cuando compra, sí compra a precio de mercado, por ejemplo, colonización, como estaba en el tapete hace poco, pero cuando vende, vende barato y regalado. O sea, y vos decís, como que nadie defiende al Estado. Que somos todos en realidad, ¿no? Es histórico eso. Eso siempre ha pasado y pasa mucho con las intendencias. Sí. Las intendencias también a veces se desprenden de patrimonio a muy bajo precio. Hacer caja para... Por distintas razones, pero se desprenden de patrimonio, sobre todo porque hubo épocas del país que las empresas públicas compraban mucha tierra, Banco de Seguros, ANCAP, OCE mismo tiene mucha tierra en el interior y después se terminan desprendiendo por pocos pesos. Sí. Ahora, Julita, una de las cosas que también nos deja la sensación de este tipo de informes es las excepciones, que siempre están dirigidas hacia el mismo lugar. O sea, son excepciones siempre o empresarios que terminan teniendo un beneficio económico muy alto y de alguna manera como que enojan. Veíamos a vecinos, en este caso de Punta del Este, decían, che, loco, si me hubiera enterado yo con los vecinos podríamos haber hecho otra cosa, pero eso daña un poco también la imagen y las excepciones. Sí, Estas excepciones- totalmente. Además, no es el primer informe que ustedes hacen sobre el tema. Seguí el que hicieron, creo que... Con Ocean Park. Ocean Park. Sí, en Ocean Park también, que los vecinos mismos decían, si sabíamos que estaba en una tasación tan baja, que además estuvo muchísimo tiempo sin tasarse, capaz habría sido otra la historia. Pero bueno, siempre es como los que se enteran, siempre son unos pocos, queda como poca transparencia sin dudas. Creo que hay un mal uso de los recursos del Estado en ese sentido, que... A mí no me gusta atribuirlo de tal o cual, sino que es una cuestión que debe preocuparnos y ocuparnos de otra forma. Habría que rever ahí alguna cuestión de reglamentos y de normas, porque es terrible. Y después hay una cuestión más simbólica incluso de que se construya en un patrimonio histórico un edificio de 20 pisos también. Ahí está una cuestión de cuidado simbólico de lo que nos forma, de lo que conforma la ciudad. Bueno, hoy Sebastián nombraba las intendencias, pasan todas las intendencias del país y somos muy descuidados como país con nuestro patrimonio. O sea, hay gente que se ocupa, no tienen el peso político ni público para poder mover la aguja, pero permanentemente nos pasa esto de como que no importa. Pasó con la Biblioteca Nacional, pasó con una cantidad de edificios que ya no existen y se construyen... A mí me pasa todo el tiempo en Fraeventos. Yo soy de Fraeventos y el Anglo, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, declarado por UNESCO hace 10 años, ahí tiene un potencial tan grande para valorarlo, para darle vida ahí al barrio, en términos turísticos, gastronómicos, incluso otra vitalidad para dinamizar incluso la economía local, no solamente para revalorizar, que también es importante. Hay un montón para hacer. Por suerte he estado hablando estos días con Lucía Echeverri, la ministra de Transporte y Obras Públicas, de que hay algunos proyectos lindos para poder justamente darle otra vida. Bueno, la estación de AFE, ¿no? Las excepciones a veces se justifican también, ¿no? Porque van de acuerdo, uno tiene que pensar en el desarrollo en el desarrollo urbanístico de los lugares. Canelones tenemos ciudad a la costa. Canelones lo ve bien, pero... Y vos lo ves en Parque Miramar. Faltaba otro edificio 20 pisos en Punta del Este, ¿no? Bueno, ahí va. Por eso te digo, hay ahí excepciones no era. por eso voy, hay excepciones que se justifican porque tienen que ver con el desarrollo de los centros urbanísticos y bueno, la gente elige el lugar para vivir y creo que eso se puede entender
sobre todo cuando son espacios verdes que se puede permitir la construcción y el crecimiento de las ciudades. Excepciones sobre un patrimonio histórico ahí Claro. es discutible. Las intendencias tienen mucho que ver, tienen autonomía sobre las excepciones de construcción. Cada intendencia lo analiza a su forma, cada junta departamental entiende cómo tiene que permitir o no permitir. En definitiva, son los ediles los últimos que tienen la palabra en dar las excepciones. Nadie hace una inversión si no sabe que va a tener la excepción de altura a la mano. Él no lo Estamos de sabía, acuerdo. Sulamián no lo sabía. Ah, no, pero Él tú me dijo que decías no lo Eduardo, sabía. Yo pero- le creo a Sulamián. La tenés que, obviamente, porque... Sulamián la peleó, compró ese precio, fue único oferente, después fue, la peleó, Bueno, la peleó en ANCAP, Pero la suma de Panisic se le cosas, paró yo la creo que lo que punta. termina enojando a los vecinos es la suma de cosas. Sí. ¿Sí? Bueno, compraste patrimonio, compraste barato, está bien. Te dieron una excepción, te dieron 14 pisos más de excepción. Te sacaron lo de patrimonio. Es como la suma de todo y dice, bueno, ya estaba cocinado de antes, o sea, era... O sea, perdón, Sulamián, por desconfiar de usted, pero más o menos uno lo interpreta así. No te Pero voy a invitar al hotel cuando inaugure. voy a ir al hotel, porque es un lugar precioso, me gustó mucho el diseño. Ahora, vamos a hablar del tema del día, que es la formalización, ¿se dice formalización? Sí, imputación, La formalización. imputación del ex senador Charles Carrera. En estas últimas horas, todos los medios están con eso, hubo información como entreverada diferente, la fiscal fue muy dura con lo que pidió para Carrera. ¿Cómo los encontró este tema hoy? ¿Se informaron del tema? No, hoy, ¿Están al tanto? hoy tuvimos un día muy ocupado. Hoy fue un día intenso para todo el mundo. Muy Fue un día- intenso. Yo no estoy muy al tanto de la noticia, sí, el proceso que ha sido de mucho tiempo y todo lo que ha conllevado esto, lo que ha demorado, lo que se ha viciado también de contenido, creo que también está dentro de la órbita particular, si bien fue en ejercicio del poder y en el ejercicio de gobernar el país, los errores que se cometieron. No tengo una información no estoy muy nutrido de la información como para hacer un juicio de valor ni sobre Charles ni sobre el procedimiento en sí. Todos queremos que siempre la justicia prevalezca y que sea igual para todos, ¿no? Que actúe con la misma vara para todos. Eso es lo que nos tiene que importar. Después, bueno, ¿qué depara en este sentido este juicio? Bueno, si él cometió los errores, tendrá que hacerse cargo, y si la justicia es muy dura, tenemos que tratar de evitar que no sea más dura de lo que debería ser también. Y bueno, Recordemos que la fiscal pidió y la jueza avaló la imputación de Charles Carrera por el presunto delito de fraude y utilización de información privilegiada con un delito de falsificación ideológica. Y también hay que ver, la fiscal pidió, pero después la jueza no concedió, pidió prisión domiciliaria, uso de tobillera, y esto quizás fue lo que más llamó la atención, prohibición de utilización de redes sociales y de dar entrevista para Charles Carrera. Y la jueza Yo no... nunca había escuchado eso. ¿Eh? Nunca había escuchado que a alguien se le prohibiera usar, porque hasta Romina Celeste tenía dentro de la cárcel, tuiteaba dentro de la cárcel, o sea, Bueno, ya estando procesada. Que la le fiscal pidan a alguien, mira, no puede usar Twitter, como raro. a mí me parece que el mismo caso cuando hablábamos de Guillermo Besossi u otros autores que han tenido inconvenientes con la justicia, hay medidas que son exageradas porque me parece que no son personas tampoco peligrosas o que tengan riesgos de estropear una investigación, en este caso, o de fugarse, como para que se tomen ese tipo de medidas. Pero bueno, la justicia es la justicia y nosotros tenemos que acatar lo que la justicia determina, ¿no? Julieta, te vi hacer cara, como diciendo, no te cayó bien las peticiones de la fiscal. Bueno, a mí el proceso de Charles me duele bastante porque es un compañero muy cercano, porque me consta que es una buena persona, que es un gran tipo, y que además, como decía Sebastián, es un proceso que ha estado por demás viciado. El pedido de desafueros en medio de un proceso electoral, él renuncia a su banca, renuncia a la lista, incluso a ser electo también con el objetivo de poder transparentar y no poner obstáculos justamente para que la justicia, ni ningún tipo de presión para que siga su curso el caso. Después también tomó un par de vueltas, ya que sea en contexto de campaña electoral fue complejo, pero después hubo un manoseo de su persona que me parece que no estuvo bueno. Esto de querer prohibirle que él pueda expresarse, me parece que da cuenta también de un poco la hazaña que ha habido en este tema. Bueno, si bien la jueza no le llevó la argumentación, la argumentación de la fiscal era, no, porque con sus declaraciones en la prensa... Pero un caso que cambió de carátula de un momento a otro, que un montón de, claro, en cuestión de días, como que le estaban buscando la vuelta para poder imputarlo. Entiendo que ahora inicia otro proceso más.
Y Sí, yo que- vos decís, sí. se cambió porque, claro, la fiscal anterior, Silvia Porteiro, que había sido recusada por Charles Carrera, había pedido abuso de funciones para Charles Carrera. Como pide recusarla, Porteiro es trasladada a flagrancia, asume Sandra Fleitas, y quizá lo más llamativo de este caso, incluso hoy los abogados de Carrera lo mencionaban, es que en 10 días la fiscal cambia completamente la teoría del caso, o sea, ya no pasamos de un abuso de funciones, sino pasamos a otros 3 tipos de delitos. En 10 días, no, yo me tomé el trabajo de ver, ya que tengo fuente en fiscalía, de cuánto pesaba. ¿En serio? Eso dicen, ¿no? Sorprendidos, Mirá, choqueados. En shock, quedé en shock, que no lo sabía. de cuánto pesaba la carpeta fiscal, que tiene toda la argumentación de Carrera, pesa 16,9 gigas. ¿De texto? Es No, pila. de giga está ¿Eso todo se, ahí. se traduce en cuánto? Sí, más o la- menos? sí, Se la de traduce, hojas. se Muchísimas traduce hojas. en 11 millones de páginas. Ah, puta. Pero no está hace ¿Está? 10 días ya, en Sí. el caso. Y me saqué esta cuenta. O sea que para haber leído todo lo que está ahí, tenía que haber leído 763 páginas por minuto las 24 horas durante los 10 días. Anda volando, la fiscal. Se puede. Anda Ahora, volando. veo que hay una sombra sobre fiscalía. Y tengo una diputada del Partido Nacional, una diputada del Frente Amplio, un diputado del Partido Nacional, perdón. Pero nombraste a Besossi hoy. En la defensa de Besossi, de parte de muchas figuras del Partido Nacional, se sembraron dudas sobre fiscalía. Y Por ahora, supuesto. con la defensa de Charles Carrera, se vuelven a sembrar dudas sobre fiscalía del otro lado. Y voy a usar una palabra fuerte, este ataque a fiscalía, ¿no erosiona un poco la institucionalidad? No. A ver, también hay que ver cuál ha sido el comportamiento de la Fiscalía también en los últimos años, ¿no? Que ha generado la desconfianza no solamente del sistema político, sino de la gente. Por ciertas actuaciones que ha tenido en distintos casos, que no han sido las mejores, que no han sido las más transparentes, y bueno, la gente hace juicio de valor. Pero No siempre solamente cuando los afecta- actores políticos y... Pero eso es cuando afecta a tu tienda política, porque Bueno, sobre, pero sobre es lo lo- de Besossi se quejaron ustedes dijeron que la fiscalía, para Por mí, que todo un supuesto, fenómeno. O sea, dependiendo de a quién le toque, es Lo raro. que pasa eso también es dependiendo de donde uno tiene derecho de propiedad como para quién defender también y por lo que implica la cercanía. O sea, yo no puedo hablar de Charles como persona, si bien lo conozco, o meterme en el tema sería un atrevido porque me sentiría fuera de lugar. Y creo que también todo se reduce a un tema personal después, ¿no? Porque el que sufre el castigo, quien está involucrado en el tema es una persona de carne y hueso. Y lo mismo con Guillermo. Nuestro apoyo a Guillermo fue no solamente desde el punto de vista emocional, porque compartimos, porque lo conocemos, sino también entendimos que hubo un proceso bastante complejo, ¿no? Bastante, yo no diría sospechoso porque sería una calificación que me tengo que hacer cargo después, pero que sembró muchas dudas, ¿no? Sí, incluso los senadores del Partido Un Nacional. proceso que sembró muchas dudas. Creo que es la mejor expresión que te puedo decir, que sembró muchas dudas, ¿no? No, pero incluso los senadores del Partido Nacional denunciaron ante la Fiscalía a la fiscal actuante del caso Besossi por posteos en las redes sociales Sí. contra el Partido Nacional. Y, pasa, ¿no? y tú sabes, Eduardo, y pasan cosas. Hay fiscales que hacen declaraciones que son muy complejas, ¿no? Exacto. Ahora, la semana pasada, o estos días, fue Perciavale, en Exacto, declaraciones sobre sí, sí. fiscal Díaz. O sea, también es como que se están ganando quizás Sí. la crítica pública o política sola porque no han actuado de la mejor manera. Ahora, ¿no? yo puedo entender la férrea defensa de un compañero, sobre todo cuando ustedes están convencidos de la inocencia de ese compañero. Ahora, puede haber un fallo judicial. Y ese fallo judicial, por lo menos de la boca para afuera, es no, bueno, lo que dice la justicia nosotros lo respetamos. Pero claro, los fallos, por ejemplo, ahora no han sido favorables para el Bascú, por ejemplo. O sea, ponerte a defender y después un fallo desfavorable. No los dejan en un lugar también, che. O sea, estoy defendiendo por defender, o sea. Igual una cuestión, ¿no? Hasta ahora, Charles Carrera es inocente, Besossi es inocente y hasta Gustavo Penades es inocente, porque recién han sido imputados. En el caso de Bascú sí hay recién una primera condena de primera instancia de una jueza que dice, bueno, sí, Bascú cometió tales delitos por haber comprado conjunción de interés público y privado, por haber comprado en sus estaciones de servicio combustible para la intendencia cuando él era intendente. O sea, quizá todavía falta un poco de comprensión en el público, ¿no? Es decir, bueno, comienza el proceso judicial en el cual se determinará si Besossi es culpable o no es culpable, si Charles Carrera es culpable o no es culpable. Porque la que determina es la justicia, no fiscalía. Sí, pero digo, a veces hay un entrevero ahí de... Perdón, Julieta, yo no quiero acaparar, pero... Pero lo estás haciendo igual. Sí, pero pero no a importa. ver, Sí. porque hay dos cuestiones que son muy importantes. Una cosa es acatar los fallos y otra cosa es discrepar con el fallo. Yo puedo discrepar, no Sí. puedo estar de acuerdo.
y hasta de atrevido, porque no soy técnico en la materia, pero eso no significa que lo acate. Y la justicia hay que acatarlo. O sea, un fallo judicial hay que acatarlo. Que no es lo mismo tenemos que una fiscalía, cultura, como tú decías, Diego, ¿no? Claro, nosotros tenemos, o sea, en nuestro país también es parte de nuestras cuestiones más sólidas es actuar y acatar los fallos de la justicia. Y ahora, ¿y por qué Fiscalía ustedes piensan que está...? Pues yo tengo el recuerdo de hace 10 años, nadie hablaba de Fiscalía. Bueno, O sea, ¿qué pasó? Creo que ahí ¿Por se qué ese mezclan muchas protagonismo? cosas. Por un lado, me parece que yo soy partidaria de cuidar mucho. Primero que para hablar de estos temas hay que cuidar mucho las palabras que uno utiliza, porque cualquier cosa puede estar sujeto a que uno está desconfiando per se de la justicia, justamente porque se mezcla un poco. Entonces yo creo que para empezar hay que respetar mucho las instituciones, respetar mucho también todo lo que representa Fiscalía, que está compuesto de personas, que las personas todos cometemos errores, que después si hay actuaciones de buena o mala fe, no sé, laudará en última instancia la justicia con la condena o no, oportunamente. Creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de justamente de poner como el manto de duda sobre todo esto. Yo considero que sí, que hay procesos que son viciados y bueno, y a veces también juega un poco lo subjetivo y lo que uno va sintiendo, y eso también está sobre la mesa. También creo que en estos últimos años, voy a decir una palabra que me resulta muy difícil decir, que es judicialización. Sí. ¿Se deja bien? En inglés es más difícil todavía porque quedas como... Bueno, Loja. de la política también, que también es un tema que ha estado sobre la mesa a nivel regional de que todo... se judicialice. Sí, pero es también, termina siendo político muchas veces. Bueno, pero también, si uno observa y habla con los fiscales, te dicen, pero acá hay un problema no resuelto por el sistema político, porque desde que renunció Jorge Díaz, que fue el último fiscal de corte hace casi 10 años, más de 10 años, votado por unanimidad, nunca más se votó un fiscal de corte, porque quedó Juan Gómez temporalmente hasta que tuvo su enfermedad, que en realidad era ayudante, o sea, era fiscal adjunto a Jorge Díaz. Quedó de fiscal subrogante. Juan Gómez termina renunciando a la fiscalía por una enfermedad, que por suerte está mejor de salud, y asume Mónica Ferrero, no porque era adjunta a Juan Gómez, asume Mónica Ferrero porque es la fiscal penal más antigua de Montevideo, y eso dice una ley que estableció en su momento, bueno, que en caso de vacancia va a asumir... Pero ¿solucionaría algo tener un fiscal de corte? Y claro, porque hoy los fiscales no tienen jefe, o sea, está haciendo de jefe un subrogante. O sea, ahí también creo que la responsabilidad del poder político... Porque es una decisión política. Claro, pero tanto en el gobierno pasado, que no mandaron ningún nombre como fiscal de corte porque no habrán llegado a un acuerdo, como este gobierno por el momento tampoco ha mandado ningún nombre para votar y decir, señores, yo quiero a Diego González fiscal de corte. No, gracias. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Hay una explicación para esto? No se han encontrado, a ver, en el periodo anterior no se encontraron los consensos. Porque desconfían de algunas personas, piensan que pueden... Son cuestiones que se tienen que consensuar entre todo el sistema, entre todos los partidos, ¿no? Porque todos los partidos tienen que estar convencidos de la persona que se elige. Porque significa mucho ser fiscal de corte. ¿Y tan difícil les ha sido? Y bueno, ha sido difícil, sí, porque es lo que estamos tratando. La fiscalía se ha politizado, se ha mediatizado muchísimo. Tú decías, no, la gente no sabía ni que existía la Fiscalía. Desde se creó la Fiscalía como un ente descentralizado, etcétera, etcétera, se ha mediatizado. Yo no digo que esté bien o esté mal, simplemente la gente tiene mucho más conocimiento sobre la Fiscalía porque se puso en el tapete, se habla de los pocos recursos que tiene, de todo lo que le hace falta, de lo que no le hace falta. Cuando hay problemas siempre es porque faltan recursos. Tenemos malos dictámenes de la justicia y los problemas son los recursos también. O sea, es una cuestión que se ha hecho una conversación, una discusión pública, que quizás lo normal sería que no existiera esa discusión. En nuestro chat de YouTube hay mucha gente opinando sobre los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi, que se armó como una moda con esto de los primeros 100 días. Como que antes no se hablaba de los primeros 100 días, pero ahora sí. Yo recuerdo cuando hubo el cambio de gobierno pasado, se hablaba de la autocrítica. Fue la moda de la autocrítica, ahora es la moda de los primeros 100 días. Y me gustaría saber, bueno, ¿qué le faltaron a estos primeros 100 días? Capaz empezar por Julieta, ¿no? ¿Qué tuvieron estos primeros 100 días? En los primeros 100 días, yo estoy de acuerdo contigo que, no sé, es como ahora es un mojón importante los primeros 100 días. Yo creo que viene de esto, viste, que YouTube te hace como el recap. El ¿viste? recap, como que ahora todos los rankings son como una moda, entonces hay que hacer el ranking de esto, ¿está bien? Yo le vengo diciendo a mis compañeros que me quiero quedar con la síntesis de los últimos 100, más que los primeros, pero entiendo que son importantes.
Llamando igual siempre asumió con un talante que no era refundacional, que no es de estos borrón y cuenta nueva, sino que, bueno, el país no arranca ni termina con nosotros cuando un Bueno, pero la gobierno militancia asume. estaba ansiosa. Eso es lo que Había tienen ansiedad, claro. por supuesto que había ansiedad, y creo que se ha hecho mucho en estos 10 días. Yo lo reparto como en dos patas. Una es una cuestión de extintor de incendios. Ahora estamos con la caja de profesionales, que hoy se postergó la discusión para fin de mes. Estuvo lo del CASMU, está lo del ferrocarril central. Hay una cuestión de créditos que fueron surgiendo de ANCAP. Hay un montón de cosas por un lado. Y después hay definiciones políticas que ya te van determinando cuál va a ser el rumbo de estos años. Por ejemplo. Y bueno, la pobreza infantil es algo que estuvo en boca de todos los partidos en campaña, por suerte, porque es una cuestión que tiene que ser prioritaria, pero hay consenso en todos los partidos, me consta de eso. Y ya anunciar previo a toda la discusión presupuestal el bono de vuelta a clases para 112.000 niños de los quintiles más bajos, es decir, los niños más pobres ya para este año. Se le va a dar 2.500 pesos. 2.500 pesos a 112.000 niños, en primera instancia estudiantes de escuela pública. Una vez que pasemos el proceso de discusión presupuestal, para la totalidad de los niños ya es también marcar un poco el rumbo, que para alguna gente dirá 2.500 pesos hoy en día no hace nada, pero hay gente hay niños, estamos en récord de inasistencia escolar, o sea, entiendo que para mucha gente 2.500 pesos no es nada, y para otro puede ser tener una merienda. Es una situación compleja la de los niños. No sé, el acceso gratuito a la vacuna contra el meningococo para niños menores de 2 años. Es una vacuna que sale 16.000 pesos. Y salió Cristina Lustenberg y dijo, los niños hasta 2 años y después de 11 y 12, que son como las edades que más tienden a contraer la enfermedad, gratuita. O sea, hay un montón de cuestiones que capaz no son tan mediáticas de bombos y platillos y hacen a nuestras infancias. Entonces, creo que se han tomado definiciones bastante claras de hacia dónde hay que ir. Ahora, para el Partido Nacional, obviamente no, le faltó... Creo que tenían una expectativa muy alta ustedes también. Bueno, viste que ¿Estaban ansiosos? la política es comparativa, ¿no? Y es lógico. Y sobre todo la política gubernamental. Vos te comparás con otro, o sea, te comparás con el gobierno anterior. Y lo cierto es que haciendo esa comparación, que para algunos puede ser odiosa o no, nosotros entendemos que realmente el Frente Amplio se encontró con un gobierno en marcha, con un gobierno bien, que dejó las cosas bien posicionadas, que no tuvo la necesidad de salir corriendo a tomar o a llevar adelante acciones, como si tuvimos que salir a llevar acciones nosotros. Nosotros, antes de asumir el gobierno, estábamos informando a todos los partidos que había una ley de urgente consideración, que tenía 600 artículos, que había que cambiar un montón de cosas que eran urgentes, las teníamos que hacer. Fue otra impronta. Yo no digo que mejor o peor, yo creo que mejor, pero fue otra impronta. Entonces esto nos hace pensar que está lento. También tiene que ver con la personalidad de los presidentes, También de tiene que Lacalle Pou ver. y de Orsi, ¿no? Y no tomo en cuenta la que en ese momento vino la pandemia. Entonces dejemos la pandemia de lado. Lo cierto es que empezaba el gobierno, había una ley con 500 artículos aproximadamente, arriba de la mesa de todos los legisladores, que había que trabajar sobre eso y llevar adelante la discusión y tratar de aprobarla y generar un montón de cambios que nosotros entendíamos que eran muy necesarios. Ahora eso no lo vemos. ¿Qué no lo esperaban vemos. ustedes específicamente? Y nosotros por lo menos ahora, en los primeros días, sí esperábamos acciones, iniciativas del Poder Ejecutivo que tienen que ver con algunas cuestiones de campaña electoral que se iban a presentar, se iban a poner a discusión del Poder Legislativo. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, esperamos que en un principio va a haber los recursos para hacerlo de las escuelas, políticas de vivienda, que hasta ahora no han llegado al Parlamento, que sí, cambios de políticas de vivienda para generar una actividad mayor, un acceso mayor a la vivienda, como tanto se prometió en campaña. Planes sobre inversión privada de generación de empleo, que se habló mucho en campaña. Yo le pregunté al ministro sobre eso, cómo iba a conseguir los 12.000 millones de dólares que tiene que decir que tiene que conseguir para que el país crezca. Hoy se lo pregunté. A ver, ¿cuál es el plan? ¿Dónde está la buena noticia? Entonces, nos parece muy lento. Capaz que es solamente una apariencia. Desde el Frente se dice que hay 80 medidas. Yo no las conozco, las 80 medidas. Los 80 anuncios, yo no los conozco. Capaz que hay una falla en la comunicación, no hay mucho interés de nuestra parte para conocerlos. Sí pondero que la semana pasada, por ejemplo, se anunciaron medidas de frontera con Brasil que eran muy importantes y se hicieron. Y nadie las ha subido, nadie las ha hecho valer, nadie las ha notificado como se tienen que notificar. Pero capaz que hay un problema de comunicación. Pero el Parlamento está
Ahora- medio Aragán, tenemos poco pasar. Algo Es que la se me- realidad. Ahora viene la rendición de cuentas. Bueno, es la realidad. Bueno, la tenemos rendición de poco cuentas pasar. se van a divertir. Ahora, Julita, una de las cosas que se le destacó al gobierno de la calle Pou, por lo menos era algo que decía Vox Populi, digamos, era la comunicación. Esto de mostrar permanentemente lo que se hacía, que es una crítica que se le está haciendo a Orsi. Es algo que no le interesa al Frente Amplio, no lo va a hacer. Orsi ha dicho 50 veces que él no era... Pero claro, o sea, al ver la militancia ansiosa, hasta la oposición ansiosa. La oposición está... Bueno, pero mucho está más bien, ansiosa están que haciendo el oposición. oficialismo. Pero, o sea, no se plantearon en algún momento decir, che, bueno, empecemos a mostrar, empecemos a... Yo creo que es un punto medio. Yamandú siempre lo dijo. Yo no voy a andar como bombos y platillos inaugurando ni haciendo anuncios. Y eso no quiere decir que no tengas que comunicar lo que estás haciendo. Y en ese sentido, capaz sí, que yo no tengo problema. Es decir, capaz que hay que elevar un poco el tono de las cosas que se están haciendo. No tengo ningún problema en admitirlo. Las políticas de frontera fueron la gente de Artigas, el diputado Nicolás Lorenzo Artigas decía, ojalá la gente me esté diciendo que esto es histórico. Ojalá en Río Negro se hubieran aplicado las mismas medidas tan rápido en el 2022 cuando el cambio con Argentina nos mató. Porque Río Negro hoy es el departamento con la mayor tasa de desempleo, creo que porque aún no se ha recuperado de la crisis que llevó el cambio. Después creo que hay una cuestión de espectacularización marketinera constante de todo, que Yamandú no va a entrar en ese juego y en todo caso la gente que a la hora de hacer carne mismo del cambio que creo que se empieza a sentir es quien va a apropiarse justamente cada vez más de este gobierno. Yo nunca habría estado de acuerdo con que el Frente Amplio entre con una ley de urgente consideración que mezclara chorizo casero con institucionalidad fiscal, con la mar en coche, ¿no? Porque Ese palo va para no es mi Sebastián. forma, no sería Salió lo del considero chorizo que del casero, yo me quedé Yo no lo perdido. voté. Salió, no, bien. Una lástima. Un instituto de la granja que nunca, artesanal. claro, un instituto de la granja que nunca le dieron un peso para que funcionara. Entonces, esa tribunera así, te meto 600 artículos de todo, me parece que nunca fue el talante y acuerdo que no lo sea. Bueno, pero fue la crítica de estos primeros 100 días de gobierno. Ahora, ¿qué esperan de acá en adelante? Vamos a hablar de los 200 días de gobierno de Yamandú. De acá para adelante, ¿qué esperan que se resuelva de forma a muy corto plazo? A ver, ¿Dónde están las urgencias hoy? Para la oposición. Los por lo menos. uruguayos hoy somos parte de este mundo de la inmediatez, ¿no? Y tenemos que serenarnos un poco en cómo se manejan algunos temas. Pero lo cierto es que lo primero que esperamos nosotros, no como oposición, sino como uruguayos, como ciudadanos, como civiles normales, digo, no digo que lo demás sea normal. Se entendió, se entendió. Se entendió, pero es, bueno, dejar el proceso de transición atrás, ya está, estamos muy... El gobierno está muy enfocado en herencia maldita, en nos dejaron de estos problemas. No existen esos problemas, hay que ponderar las cosas buenas que se dejaron, seguirlas profundizando y bueno, y mostrar la impronta por lo cual le pidieron el voto a la gente. Y eso es lo que esperamos nosotros. Nosotros esperamos que el país crezca, que tenga crecimiento, que se desarrolle, que las cosas que tienen que mejorar se mejoren. Y hoy la pelota está en la cancha del oficialismo, está en la cancha del gobierno, de hacerla rodar, de jugarla, compartirla y que el Poder Legislativo actúe en consecuencia para que la sociedad se pueda desarrollar de buena forma. La pelota está en la cancha del gobierno. ¿Qué esperan ustedes que pasen a corto plazo, en estos próximos 100 días, para poner un número? Y en realidad, en las intenciones, comparto con Sebastián y creo que la ciudadanía, justamente, por ejemplo, hablando un poco de nuestro rol como diputados, un poco el mandato que dio es negocien y lleguen a acuerdo en pro de algo que termine beneficiando a las grandes mayorías. Y eso me parece que va a ser fundamental. Hoy compareció todo el equipo económico a efectos de la rendición de cuentas y fue con el talante constructivo y con la honestidad intelectual de decir hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y después los números son números y cada uno tendrá sus matices. Pero por supuesto que una de las cosas que estuvo en discusión hoy, por ejemplo, fue el aumento de empleo del periodo pasado. Hay que ver, en realidad, después a desmenuzar qué tipo de empleo, porque la gente lo que más te pide en la calle termina siendo laburo. Y sin laburo, en realidad, con unas tasas de empleo altísimas, sobre todo en el interior, hay cuestiones que hacen a la vida de las personas que no se puede proyectar. Entonces yo lo que espero para los próximos días es que la economía se dinamice mucho más, que se generen puestos de trabajo de calidad. Ahora va a haber un proyecto que refiere a los jornales solidarios y un aumento del salario de los jornales solidarios que venía siendo bajísimo, porque cuando hablamos de aumento de empleo también hablamos de qué tipo de empleo. ¿A cuánto se va?
alrededor de, cerca del salario mínimo. Ahora estaba sí, no, estaba 11.000, 12.000 y se ve que se va más a 20. Sí, a Eran 23. 15 días. ¿Eh? Eran por jornales Sí, por 15 se va a días. ampliar el proyecto, se va a hacer mucho más integral. El Era precario, proyecto en pero sí eran jornales mismo. por 15 días, no Sí. eran por 30 días. Ahora se va a hacer mucho más integral. Ahora va a ser por Pero 30 días y se va a... Están afinando el proyecto ahora Desconozco el mismo. proyecto. Se está afinando, pero ya está la definición política de que sea con un salario, por lo menos el salario mínimo nacional. Y en ese sentido creo que es lo que hace falta. Políticas que... Sebastián, Julieta, muchas gracias por venir. Negocien, háganse amigos Sí. en el Parlamento. Nos llevamos En horrible realidad- con Sebastián, nos estamos peleando. Bueno, pero No, pélense, es mentira, es mentira. discutan. Creo que eso Están lo- los dos en la Comisión lo- de Hacienda. aparte. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ah, bueno, se pero vienen días de laburo libre. Hoy mirá que la convivimos, discusión por tiene revisión. buenos resultados. Y lo hicimos venir juntos, hasta ahora estuvieron todo el día juntos, pero bueno. La discusión tiene buenos resultados. Bueno, discutan y saquen buenos resultados para el país. Muchas gracias por venir. Nosotros nos tenemos que ir a la última pausa, La última pausa. de este Sin Piedad. Se viene nuestro panel. Está Javier Máximo Goñi, que nos va a traer todas las novedades que vamos a hablar de todo. Los 100 días de Orsi y de los 2 goles de Uruguay. Es lo que vamos a hablar con Javier. Y está Daniela Brasinca, que nos va a hablar, estuvo viendo la audiencia entera de la imputación de Charles Carrera. Nunca había visto tanta gente, como 600 y pico personas conectadas en el canal de APU para ver a los jueces. Yo no me podía creer, le digo. Pero nos ven más gente que a nosotros, Sí, Eduardo. no sé, hoy temprano cuando empezamos éramos solamente 12 y embromábamos en el grupo Y se WhatsApp. conocían entre los 12, Y claro. éramos más o menos los mismos. sí, sí. Era un grupo de grupo de WhatsApp. Era un grupo de WhatsApp. Nos vamos a la pausa, ya se viene nuestro panel. Ya seguimos con Sin Piedad.